Cuanto más cultivemos la amabilidad, compasión, altruismo, y cuanto más impregnen en consecuencia nuestra mente, más disminuirá hasta llegar incluso a desaparecer el deseo opuesto de infligir algún tipo de daño. Entonces vemos que la filosofía oriental está interesada en cultivar amabilidad, compasión, altruismo, cosas que nos hagan estar en amor con los demás. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Un Sueño en Mano, el podcast de los soñadores, de los locos, de los que nos atrevemos a pesar de que dirán y de los que nos levantamos a pesar de cada fracaso. Este es un espacio de crecimiento personal porque recuerda que tus éxitos serán tan grandes como tú lo seas. El día de hoy quiero hablar de un libro que se llama Emociones Destructivas de Daniel Goleman. Este libro, Daniel Goleman, nos relata un encuentro que viene a ser como la Liga de la Justicia, pero en psicólogos, filósofos y religiosos que son expertos en ciertas áreas de las emociones. Es un libro bastante extenso, así que lo vamos a realizar en varias partes, pero es un libro muy enriquecedor, ya lo he leído antes y de hecho, después de abordar estos temas con Joe Dispenza de la meditación, pues me pareció muy oportuno que saber si estoy programando mi mente para que funcione de una manera más pacífica, más amorosa. Hay que tener información con la cual programarla y qué mejor que las opiniones de estos expertos. La ciencia y el budismo nos dice, tienen algo en común, no son diferentes, no han tratado mucho de separar la ciencia y la religión, tratándolas como dos cosas distintas, pero aquí nos habla de que los dos buscan un mismo camino y este es el camino hacia la verdad. Lo que sí pueden usar distintos métodos y un poco nos va enseñando cómo se trata este escenario, ¿no? Esta reunión de expertos, ya que existe un invitado especial el cual es el Dalai Lama. Entonces gira mucho en torno al budismo y ellos van a hacer aportes interesantes a más de los que van a hacer los distintos científicos. El Lama en el laboratorio. Tiene una investigación con instrumentos de neurociencias que son los que conectan para poder ver qué es lo que pasa exactamente en el cerebro, ¿no? En el cual utilizan un lama, un budista, un meditador experimentado para ponerle estas mediciones y saber qué es lo que exactamente pasa cuando meditan, ¿no? Para ver cómo se puede calmar las emociones destructivas, ya que en Oriente se usa mucho la meditación y acá en Occidente más bien estamos acostumbrados a usar yin como pastillas en su mayoría. Existen distintos tipos de meditación, nos dice primeramente, por ejemplo, el de la concentración, el cual nos vamos a enfocar en un punto en específico, la visualización en la que ellos imaginan a detalle ciertas deidades que van eligiendo para meditar. Otra, por ejemplo, de la vacuidad, en la cual tratan de bajar la energía de sus pensamientos, casi restringirlos, y si es que en realidad pasan por la mente estos, pues bajan mucho la energía y hacen que simplemente pasen desapercibidos. Entonces, mediante estas meditaciones, miren qué pasa en el cerebro y esperan determinar cómo afectan. ¿Cuál es la actividad cerebral distinta? ¿No? Unas conclusiones que sacaron es, por ejemplo, que el cirrus frontal intermedio izquierdo es la zona del cerebro que mayor diferencia tiene en cuanto a un meditador de una persona normal. Entonces, algo interesante es que aquí, de hecho, se dan las emociones positivas de una parte del córtex prefrontal y está relacionado mucho con la felicidad, el entusiasmo, la alegría y también el hecho de estar alerta al razonamiento. Entonces, se da una mayor activación en el cerebro izquierdo donde está la compasión. Hablan mucho que los orientales se enfocan en esto, en el hecho de la compasión, y no la compasión como la percibo de acá, como antes ya le hemos hablado, de sentir pena por alguien más, sino una compasión de un amor muy grande por el prójimo, por uno mismo, por la naturaleza. Dalai Lama aporta, quien cultiva la compasión hacia todos los seres, es el primero en beneficiarse de ella. Entonces, una de las conclusiones a las que llega, ¿no?,
el hecho de meditar, de pensar, de tener en la mente cómo ser compasivo, cómo ser amoroso, demuestra científicamente que el primer beneficiado es quien está pensando en eso. Aparte que, obviamente, si tiene esto en la mente, va a tener la tendencia de ser más compasivo con los demás. Hay beneficio para la sociedad y hay beneficio para uno mismo, incluso a nivel biológico. Entonces, el meditador tiene una mayor capacidad de percibir los reflejos corporales de las emociones. Nosotros tenemos un lenguaje universal, el cual es el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, y los meditadores tienen mucha más facilidad de captar este tipo de lenguaje que rara vez se torna muy expresivo, ¿no? Sino pasa en cuestión de microsegundos y los meditadores son capaces de poder percibir. El reflejo de sobresalto también nos dice, es una de las indicadores de la intensidad en la que percibimos emociones negativas. ¿A qué se refiere esto? Que si tú reaccionas muy fuerte a un ruido, tal vez a un susto de alguien que va manejando en el tráfico y se le cruza otro carro y te asustas demasiado, es congruente con la relación que vas a tener en la intensidad y en la duración de las emociones negativas. Los meditadores, por ejemplo, tenían esto de que el sobresalto era bajo y demoraba muy poco tiempo. Existe también beneficios en las diferencias de opinión. ¿Qué pasa con los meditadores cuando se encuentran con alguien que no está de acuerdo con lo que ellos dicen, ¿no? La relación con alguien que no responde a una provocación o que la devuelve de un modo amable y respetuoso resulta sumamente beneficioso. El otro simplemente no puede pelear. Mientras más entrenada tenemos la mente, mientras más capaces somos de volver a este centro, a esta calma, pues menor probabilidad habrá de que la otra persona quiera pelear con nosotros. ¿Cómo determinamos una persona especialmente contemplativa? Una sensación de bondad que las demás personas lo pueden percibir. Existe también falta de interés personal, no estatus, no fama, no ego. Una presencia personal. Estar con ellos uno se siente a gusto y sin saber ni siquiera por qué exactamente. La atención y la concentración, saben escuchar, saben estar atentos a lo que los demás te están diciendo sin que interfieran sus propios pensamientos. Algo interesante y que se ha repetido muchísimo en el podcast es la neuroplasticidad, un nuevo enfoque en el cual nos dicen cómo moldeamos nuestra mente, nuestro cerebro, nuestras conexiones neuronales y que en este caso la podemos usar a favor, podemos moldear en nuestro cerebro felicidad. Entonces los estados mentales son manejables. Hay transformaciones permanentes del cerebro y la personalidad que promueven entonces el bienestar. A esto se refiere con poder y moldear nuestro cerebro para la felicidad. La iluminación, el fin último de las personas orientales es entonces liberarse totalmente de las emociones destructivas. ¿Quién es Dalai Lama? Hablan mucho de cómo Dalai Lama es un científico natural. Los lamas budistas, de hecho, han tenido una preparación interdisciplinaria, ¿no? Para ser un lama budista, se han tenido que preparar en varios aspectos de la vida de tal manera que lo lleven a un debate con expertos en esos temas y de esa manera, superando esos debates, solamente así podrán graduarse, ¿no? Dalai Lama, entonces, tiene estas actitudes para poder explorar, para poder ser esta autoridad dentro de su religión y se va mostrando a temprana edad. Por ejemplo, él, al vivir alejado de la sociedad, al vivir en un retiro, no sabía muchas cosas y descubre por sí mismo que la Tierra es redonda. Por ejemplo, cuando se da cuenta los horarios de las revistas que por casualidad le llegaban, que la luna no tiene su propio brillo, y esto lo hace mediante una observación con un telescopio que encuentra entre las cosas que había en una caseta, ¿no? Le gustaba desmontar el proyector del reloj, los juguetes, para después volverlos a armar, y le encantaba tener relación con físicos cuánticos y astrofísicos para que ellos lo puedan enseñar. En realidad, un científico natural, como lo decían. Y vemos aquí también algo muy importante, que
es la curiosidad, la importancia de mantener y despertar la curiosidad como un medio de aprendizaje y de crecimiento. En cuanto al preámbulo de lo que se venía, ¿no? Un poco de dónde salen estas ideas, hacia dónde va dirigida la charla, y ahí sí van a ir dando por días cada científico la exposición de el tema que ellos tengan en la expertise. El primer día, entonces, nos habla el profesor Owen Flanagan para, como introducción, de manera introductoria, ver una perspectiva occidental, la perspectiva de nuestro lado, ¿no? Entonces, nos dice que las emociones destructivas, consideradas desde Occidente, hacen daño a los demás o a uno mismo, ¿no? La definición es tan sencilla como eso: hacen daño a los demás o a uno mismo. Y las causas, ahí están las soluciones. Si logramos determinar la causa de la emoción destructiva, encontramos también la solución. ¿En qué se basan entonces estas emociones occidentales? En el respeto a uno mismo, el autoestima, el amor propio y la autorrealización. Vemos que es bastante individualista, ¿no? Además, el amor lo podemos clasificar en amor romántico y amistad, cosa que no pasa en Oriente. La importancia de esto es que al mirar las diferencias culturales, aún así se pueda encontrar una herramienta que sirva a todos. Existen tres tipos de, digamos, emociones que predominan en Occidente, ¿no? Las personas son egoístas y racionales. Predomina el egoísmo, y ojo, egoísmo no es el no querer prestar las cosas, porque este concepto puede estar muy generalizado. En el egoísmo es el hecho de que parto de mi propio ego, de mis propios deseos, para así encauzar mi vida. Y el siguiente es ser racional, ¿no? Buscar la lógica al cómo estoy viviendo. Entonces son egoístas y racionales. Por un lado, pueden ser egoístas y compasivos, ¿sí? Tengo mis propios deseos, pero también sirven para poder dar algo a la sociedad. Y por último, pueden ser compasivos egoístas, ¿no? Que primero están los deseos de servir para después poder satisfacer los deseos del ego. Esas son las tres, digamos, formas más generales en las cuales somos los occidentales. La compasión tibetana nos habla de que tiene un propósito de liberar del sufrimiento y sus fuentes, pero para que haya empatía, debo saber que lo que yo siento lo puedo entender en los demás. Entonces la empatía es muy importante para la compasión desde el punto de vista tibetano. En Occidente, la compasión, en cambio, solo tiene que ver con los demás, como decíamos, incluso es mal entendida como una manera de tener pena por las demás personas o por ciertas situaciones. Las emociones, para nosotros los occidentales, son facilitadoras de relaciones sociales. Las emociones acá los vemos de manera evolutiva, ¿no? Que pensamos que están ahí porque nos han servido de alguna manera para la supervivencia. En Oriente tienen la perspectiva de que las emociones sirven para perfeccionar la naturaleza interna. Ahora vamos a ver cómo, por el otro lado, es una psicología budista por parte de Matthew Ricard, ¿no? Que es un francés que por cosas de la vida se convirtió al budismo y se hizo un experto en estos temas. En el fondo, casi todas las religiones orientales se oculta una psicología. Es algo interesante, ¿no? Que dentro de las religiones hay herramientas prácticas para poder tratar nuestra psique. Las emociones destructivas nos dice que en Oriente la visión nos habla de un oscurecimiento, la distancia entre la apariencia, la idealización de nuestra mente y lo que es la realidad. Entonces, más allá de las emociones, sí hay la consecuencia que es la que nos va a hacer interpretar los datos para ver si es que estamos en oscurecimiento o si estamos en luz. Cuanto más cultivemos la amabilidad, compasión, altruismo, y cuanto más impregnen en consecuencia nuestra mente, más disminuirá hasta llegar incluso a desaparecer el deseo opuesto de infligir algún tipo de daño. Entonces vemos que la filosofía oriental está interesada en cultivar amabilidad, compasión, altruismo, cosas que nos hagan estar en amor con los demás. El odio hacia uno mismo, dice, no existe en Oriente,
es algo que llamaba la atención a las personas que estaban relacionadas con una cultura que más bien es un apego al propio ego. Y nos demuestra esto con un ejemplo, ¿no? Si es que yo te digo, por favor, enójate, muy probablemente no te enojarás, pero si yo te insulto, entonces ahí sí hay una reacción de molestia, de enojo o de cualquier otra emoción. Y es porque está el ego siendo afectado. Entonces, el odio a uno mismo no puede existir según este pensamiento porque todo nace a partir del ego y atentar contra el ego sería contradictorio, ¿no? Entonces, nos habla que estas emociones destructivas pueden englobarse en 5. El odio, el deseo, la ignorancia, ojo, la ignorancia lo toman como una emoción, el orgullo y la envidia. Además, nos habla de que más allá del estado emocional existen más bien niveles de conciencia, ¿no? Burdo, aquella persona que está totalmente dormida y no es consciente de sus actos o de las emociones, de las situaciones de la vida. Un estado sutil donde hay ya un despertar y muy sutil donde en realidad existe una iluminación. Uno siempre puede ir más allá de las nubes y descubrir que detrás de ella el cielo está despejado y siempre resplandece el sol. Nos habla esta frase de algo muy interesante, ¿no? Ya que para los orientales, dentro de la naturaleza humana no existen las emociones negativas. Las emociones negativas están afuera de la naturaleza humana y tal vez se van dando con las interacciones sociales o con las pautas culturales, pero en la naturaleza, en el fondo de nuestro ser, no existen las emociones destructivas. En la medida que las emociones negativas se arreglan poco a poco de la mente, acaban transformándose en estado de ánimo y a la postre en rasgos temperamentales. Entonces nos habla de un proceso, ¿no? Empieza como una emoción que se convierte en un estado de ánimo si perdura en el tiempo. Y si es que sigue ese estado de ánimo, a la final se va a convertir en un rasgo temperamental. ¿Cómo podemos entonces deshacernos de estas emociones negativas? Primero, el antídoto, ¿no? Tener, meditar, visualizar la emoción contraria. No podemos sentir odio y amor al mismo tiempo, nos dice la meditación, los distintos tipos de meditación. Y algo que puede resultar muy peligroso es usar la emoción negativa como catalizador. Muchas veces aquí lo hacen, ¿no? El hecho de que no podemos, el hecho de que estén las cosas en contra, usamos ese odio, ese resentimiento para cumplir objetivos, pero esto puede ser peligroso y llegar a objetivos vacíos. Existen 3 momentos en los cuales podemos intervenir en la emoción, como dice, después, durante y antes. Después, obviamente va a ser un estado de principiante, ¿no? Porque, a ver, tal vez me enojé, dije algo que no debía y después estoy reflexionando al respecto de lo que hice mal. Durante, la meditación nos va a hacer adquirir la familiaridad. Entonces, vamos a estar más preparados para estar atentos a las situaciones que puedan provocarnos una emoción negativa. Y antes, ellos nos hablan de la iluminación, que cuando podemos despejar totalmente nuestra mente de todos los males, pues llegaremos al fondo, al profundo de la naturaleza humana donde no existen las emociones negativas. Ciertamente no tenemos que reprimir las emociones, pero podemos encauzarlas de manera más adecuada e inteligente, utilizándolas para comprender la naturaleza de nuestra mente y observando cómo desaparecen por sí solas, sin sembrar más semillas para su posterior aparición. La budeidad, por lo tanto, es una actualización de la bondad, como decíamos, en el sí último donde tocamos la naturaleza humana y no existe la maldad. Después ya nos va a interferir un poco el Dalai Lama y nos habla de la anatomía de las aflicciones mentales. Nos habla mucho que los mejores líderes son los que saben canalizar más adecuadamente el desaliento y el enfado. Añade además que el texto Abhidharma, un texto religioso, nos da 2 tipos de sensaciones, las que dependen de los sentidos, por lo tanto, de lo externo, y las que son puramente mentales, ¿no? Entonces, aquí hace un paréntesis muy importante porque habla de la imaginación, la imagen del deseo, del miedo, entonces está, y estas idealizaciones. Y el antídoto para esto, entonces, sería simplemente tener la visión correcta de las cosas, evitar que
el subconsciente, esta parte automática nuestra, sea la que interprete y nos lleve a decepcionar. Thupten Jinpa, el traductor del Dalai Lama, también nos dice que no hay emociones. En Oriente existen estados mentales y tampoco son negativos, son aflictivos en el caso de ser negativos, ¿no? Y se puede clasificar en 6 grandes, ¿no? El apego o deseo, el orgullo, la duda, la ira, la ignorancia e ilusión y las visiones erróneas. Ojo, porque no todos pueden ser negativos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la duda, si tengo una duda que tiene que ver con aprendizaje, será buena, pero nos habla de la duda mala cuando tenemos una comprensión errónea de la realidad. Esto en cuanto al primer día de este encuentro. Vamos a ver los siguientes días en los siguientes capítulos para que no se haga muy tedioso y también para poder ir separando los aportes de cada científico, porque en realidad hablan de temas diversos. Espero que les haya aportado mucho valor y nos vemos en el siguiente episodio.